de comenzar, me gustaría darle las gracias a Andrea, que no solamente hoy es nuestra ponente, y ha sido una ponente en casi todas las ediciones del programa, pero además, de forma particular, sin el apoyo de Andrea no estuviéramos acá. Y bueno, se ha vuelto parte de esta familia y de este proyecto, así que quería agradecerte primero, desearte el mayor de los éxitos y no se dejen llevar por la edad de Andrea, porque Andrea fue la mejor ponente de la edición pasada según sus propias evaluaciones. Así que nada, Cari, adelante para que la presente. Es así. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Ya la sala se está llenando progresivamente. Gracias a todos por la puntualidad y a través de la semana por estar tan pendientes y tan activos en todas las sesiones. Desde Más Ciudadanos, como les digo siempre, les repito todos los días, apostamos por formar líderes a través de estos espacios de debate y bueno, donde podemos, a pesar de todo, encontrarnos no solo para aprender, sino también para discutir nuestras ideas. Hoy me encuentro con Andrea, como dijo José, una parte fundamental de este proyecto. Andrea es abogada, egresada de la Universidad de Carabobo en el año 2014, cuenta con un diplomado en Derecho Internacional, y Relaciones Internacionales en el Caribbean International University, el año 2011, candidata a magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello. Andrea asimismo participó en el programa para futuros jóvenes políticos de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín en el año 2012. Es miembro del staff de profesores de la Asociación Civil Forma, fue asistente parlamentario del diputado Juan Miguel Mateus y secretaria de la Comisión para la Defensa de la Constitución, específicamente encargada de redactar el estatuto que rige la transición a la democracia de la Asamblea Nacional. Bueno, Andrea, bienvenida una vez más a este espacio. Yo creo que es un tema fundamental el que no solo nos vas a impartir, sino también nos vas a analizar hoy, ya que es un análisis completo de las instituciones políticas venezolanas y sus derivadas recomendaciones para reconstruirlas. Así que muchísimas gracias y bienvenida una vez más a este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, sobre todo porque a mí me da risa en el contexto de la invitación, se lo decía a Carioli y a José ayer, porque viendo, digamos, los excelentísimos profesores que hemos tenido en esta semana, yo le decía a José Miguel que ayer lo llamaba falsa humildad, que es decir, como que uno se siente, digamos, un poquitico al lado de la gente, pero en esa humildad creo que hoy podemos analizar no solamente lo que son las instituciones políticas y de dónde emergen, de dónde nacen, sino también ver no solamente cuáles son las recomendaciones desde mi punto de vista que hay que hacerles a las instituciones, sino también de cómo va a ser el proceso de transformación o de reformación de las instituciones de Venezuela. Entonces, yo voy a empezar diciéndoles, bueno, primero, gracias a todos por conectarse hoy, gracias a los que han pasado toda la semana conectándose. Este proyecto es para nosotros cada vez más fundamental y para mí me llena de orgullo que cada vez más jóvenes se estén sumando a esta iniciativa y que Más Ciudadanos se empeñe por hacer una edición más y una edición más sobre temas tan importantes, no solamente para seguir formando a los jóvenes venezolanos, sino para los desafíos que tiene la juventud venezolana en los próximos años. También quiero agradecer a Más Ciudadanos nuevamente por la invitación y quisiera empezar haciendo como un esquema de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre las instituciones políticas en sí mismas, o sea, qué son, cuál es la razón de ser de la institución política, cuál es su origen, de dónde emergen, o sea, cuál es la diferencia entre el sistema político de un Estado, el régimen de gobierno de un Estado, la forma de Estado de un Estado, valga la redundancia, porque eso nos va a llevar a entender las instituciones políticas, y este es el segundo punto que vamos a hablar hoy, en la Constitución de 1999, es decir, las instituciones políticas que hoy rigen el Estado venezolano. O sea, en ese segundo punto vamos a hablar un poco sobre el diseño constitucional
de las instituciones políticas, para lo que les pido que tanto en el primero como en el segundo punto que vamos a hablar el día de hoy, nos quitemos por un momento esa idea que tenemos de la Venezuela de hoy y de las instituciones hoy, porque lo que quiero es que pensemos en el diseño constitucional, es decir, lo que está escrito que debería ser y no lo que es. Porque, aunque vamos a ver cómo se ha transformado esa institución, vamos a dejar para el tercer punto, que son esas recomendaciones, con esa misma humildad que estoy intentando hablar, algunas recomendaciones, no solo sobre las reformas de las instituciones, sino también del proceso de reformación. Entonces, voy a intentar ser, como lo dije hace unos minutos, lo más breve posible, porque yo creo que todos ustedes en principio ya entienden mucho sobre los conceptos y las cosas que vamos a hablar, pero tienen muchas dudas o tienen muchas ideas cuando uno ve otros países o los sistemas políticos, los regímenes de gobierno de otros países, uno también piensa en por qué esto no funciona en Venezuela, o por qué Venezuela no es así, o deberíamos llevar a Venezuela a esto. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuáles son sus ideas, y para eso los invito a que utilicen el panel de preguntas y respuestas, cuáles son sus ideas acerca de la reforma de las instituciones políticas de Venezuela. Yo les voy a dar mi apreciación, no soy, digamos, la única que tiene este punto de vista acerca de las instituciones, hay otras personas, otros constitucionalistas, gente que ha estudiado la materia, que tiene otras visiones, pero yo intentaré, digamos, responder sus inquietudes frente a la visión que yo tengo del sistema político, el régimen de gobierno y la forma de Estado que rige en nuestro país. Entonces, las tres partes son instituciones políticas, luego las instituciones en la Constitución de 1999 y el diseño constitucional de Venezuela, y lo tercero son las recomendaciones. Vamos a arrancar con la primera premisa sobre las instituciones. Es que no puede existir un Estado sin instituciones. O sea, el concepto de Estado, como lo conocemos hoy en día, no puede funcionar si no tiene unas instituciones, unos órganos que ejecuten ese Estado, o que hagan posible la vida en sociedad estatal. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tienen conocimiento sobre la diferencia entre el Estado y el gobierno. O sea, el Estado entendido como, vamos a ponerle un ejemplo muy básico, el Estado entendido como Venezuela y el gobierno entendido como actualmente, no constitucionalmente, actualmente, el régimen de Nicolás Maduro. O, bueno, acá tenemos una complicación sobre cuál es el gobierno, ¿no? Pero a eso quiero que vayamos. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista teórico, ¿no? El Estado, como todos sabemos, tiene tres elementos fundamentales, que es el poder, la población y el territorio. Y yo voy a empezar haciendo referencia al primero de esos tres elementos, que es el poder, o el poder político. Entonces se preguntarán por qué yo les estoy hablando de esto, y es que no podemos conocer la institución, o sea, ese órgano que va a permitir el funcionamiento del Estado si no entendemos por qué existe el Estado y por qué existen esas instituciones. Y una de esas razones es por el poder político. Porque el poder político en sí mismo, y yo sé que esto ha sido estudiado a lo largo de los años por toda la ciencia política y hay conceptos mucho más específicos que el que yo voy a dar, pero en su acepción más general, el poder político es esa relación psicológica y social que existe entre los detentadores del poder, o sea, aquellos que ostentan el poder, y los destinatarios del poder, en este caso, la población. Por eso ahí hay una relación que tiene que ser, a juro y porque sí, recíproca entre el destinatario y el detentador. Es decir, entre el poder y la población tiene que haber una relación que sea simbiótica, o sea, que sea una relación que no, digamos, que mientras hay un poder que ejerce un mando, hay una población que acepte ese mando. Eso es necesario precisamente, específicamente para la existencia del Estado en sí mismo, además de un territorio. Entonces, ese poder que ya hemos descrito como esa relación entre el detentador y el destinatario, tiene a su mando o a su cargo el ejercicio del control social. Yo sé que
hoy en día nosotros cuando hablamos de control social se nos crispan los nervios y pensamos en cualquier cantidad de cosas, y por eso les pedía que no pensáramos en los términos que voy a hablar en la Venezuela de hoy, sino en la imparcialidad de la ciencia, o sea, de la ciencia política. El control social en sí mismo no es más que la regulación, o sea, esa regulación, esas normas de convivencia que existen, o sea, que emanan del Estado hacia la población, o sea, que emanan desde quienes detentan el poder hacia quienes son los destinatarios del poder, para poder vivir en sociedad. Es decir, les pongo, esto siempre es una pregunta básica, ¿qué fue primero, el poder o la sociedad? Entonces, en mi línea de tiempo, o en lo que yo creo que es así, esto funciona así. Lo primigenio es la naturaleza del hombre, o sea, el hombre existe, pero el hombre necesita vivir en sociedad. Entonces, esa sociedad, a su vez, necesita un control social, porque si no, una sociedad se vuelve anárquica, o sea, se vuelve sin regulación, sin ningún tipo de normas. O sea, la sociedad está primero, luego hay un control social que es ejercido a través del Estado, y luego también pasa que ese control social no es solamente el control desde el Estado hacia los destinatarios del poder, sino desde los destinatarios del poder hacia el Estado. ¿Por qué? Porque el poder en sí mismo, el poder político, si no tiene ningún tipo de limitación, es un poder que se va a corromper. O sea, no existe forma alguna de que tú le des poder político a un hombre sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de freno, que no existe la forma de que ese hombre no se corrompa y quiera absorber todo el poder y hacerlo de él. Entonces, el control social no solamente es para los destinatarios del poder, sino también para el poder en sí mismo. O sea, esa relación hay que entenderla porque ese ejercicio del poder tiene una ideología, unas instituciones y unas técnicas específicas. Por lo tanto, se ha estudiado, y ahí yo me voy muy a los constitucionalistas y a los que han estudiado la ciencia política en Alemania, hay dos grandes o dos formas generales, dos sistemas políticos que son esa forma o esas ideologías que tienen el ejercicio del control social. La primera es el Estado constitucional y la segunda es el Estado autocrático. Cuando digo Estado constitucional no me refiero a que tenga una constitución, ojo acá, porque los estados autocráticos también tienen constituciones. No es una cuestión constitucional en sí misma, sino que se le ha dado ese nombre e incluso con el pasar de los años se ha llamado Estado democrático, pero también no solamente es democrático. O sea, la forma más fácil o que los constitucionalistas han llamado al Estado que garantiza la libertad y que garantiza el ejercicio de derechos y, como veremos más adelante, otras características del Estado democrático, es lo que llamamos hoy en día el Estado constitucional o Estado de Derecho. Por otra parte, tenemos el Estado autocrático. ¿Y cuál es la diferencia más importante entre estas dos? La diferencia más importante es que en el Estado autocrático, quien detenta el poder es una sola persona, como en el caso de las dictaduras, o una junta, o un partido, o una asamblea, o un grupo, pero no más de ahí. En cambio, en el Estado constitucional, quienes detentan el poder, o sea, su principio fundamental es la distribución del poder político. Existen diversos órganos que controlan el poder político, a diferencia del Estado autocrático. En el Estado autocrático, digamos, aunque existan diversos órganos, o sea, por ejemplo, en un Estado autocrático puede haber un parlamento y un presidente, pero en el Estado autocrático el parlamento estará sujeto al presidente o el presidente del parlamento. O sea, al final del día quien va a detentar el poder va a ser un grupo muy pequeño de personas o una sola persona en el caso de las dictaduras. Y esos dos sistemas, que se llaman sistemas políticos, y aquí
quiero que recuerden este término porque vamos a hablar de sistema político, régimen político y forma de Estado. En el sistema político, en esos dos sistemas, hay una ideología para cada uno y hay unas instituciones para cada uno. Y hay también unas técnicas y modos de ejercer el control social y el poder en esos dos estados. Entonces, en esos dos estados, por ejemplo, en el estado constitucional, hay distintos regímenes de gobierno. Es el segundo nivel que vamos a ver, el régimen de gobierno. De igual forma, en el estado autocrático. Pero el régimen de gobierno, a diferencia del sistema político que tiene cada estado, es que el régimen de gobierno es la forma de organización que va a tomar ese estado. Es decir, es la forma en que va a organizar sus instituciones. En el caso del régimen del sistema político constitucional, existen diversas formas o diversos sistemas de gobierno, regímenes de gobierno, sistemas de gobierno, o sea, la verdad se le da muchos nombres a esto. Pero puede existir el presidencialismo, el semipresidencialismo, la monarquía, el unipartidismo. O sea, hay todo un catálogo de regímenes de gobierno dentro del sistema político constitucional. De igual forma, también hay todo un catálogo de regímenes políticos o de regímenes de gobierno dentro del sistema político autocrático, como son la dictadura, el autoritarismo, el totalitarismo, o sea, son parte y forman parte al final del día de una misma ideología, parten de una idea fundamental. En el caso del constitucional, parten de la idea de la división, de la distribución del poder, y en el caso del autocrático, parten de la idea de la concentración del poder o de la ostentación del poder por una persona o un grupo. Y ahora vayamos al último punto, ya vimos, sistema político, régimen político o régimen de gobierno, y por último la forma de Estado. La forma de Estado normalmente se suele confundir con el sistema político, o sea, con el régimen de gobierno, o sea, si la forma del Estado va a ser presidencial o va a ser parlamentario, y no es así, porque la forma de Estado tiene que ver únicamente con la organización territorial del Estado y cómo se van a desarrollar las instituciones políticas dentro de ese Estado, pero de acuerdo a su organización territorial. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, tenemos, en primer lugar, un sistema constitucional, porque tenemos una república presidencialista, es parte del sistema constitucional. De nuevo, estoy hablando en la Constitución. En segundo lugar, tenemos una república federal, que es una de las formas de Estado, porque puede haber una confederación, una federación, un Estado unitario, un Estado centralizado, un Estado descentralizado, son distintas, hay todo un catálogo de formas de Estado, pero en Venezuela particularmente somos un Estado federal. Y ustedes me preguntarán qué tiene que ver esto en sí mismo con el concepto o con la idea de institución política. Y yo solo puedo decirles que el poder definir estos tres conceptos fácilmente nos permite, en primer lugar, y en una cuestión cultural, entender que las instituciones políticas no son instituciones gubernamentales. O sea, se tiende a decir que, por ejemplo, la Asamblea Nacional es una institución gubernamental, y no es así. Aunque forma parte del gobierno, es una institución del Estado, y eso hay que entenderlo, porque culturalmente tenemos que entender que, o sea, así como el dicho, pues, los gobiernos pasan, pero el Estado queda. Es decir, las instituciones son, en primer lugar, un elemento esencial o una forma esencial de desarrollar esa ideología de Estado que tenemos, que es el Estado constitucional. Entonces, ¿qué son las instituciones políticas? O sea, para decirlo en un concepto bastante fácil y claro. Bueno, las instituciones políticas entonces vienen siendo el aparato a través del cual se ejerce el poder dependiendo de la ideología que ese poder o que ese Estado haya adoptado.
y a su vez son los componentes de la maquinaria estatal. O sea, para que pueda existir un Estado tiene que existir un núcleo de organizaciones, un núcleo de órganos que permitan el ejercicio efectivo de ese control social. Que no, nuevamente entendí el control social como la regularización o normatización de las reglas del juego para vivir en una sociedad estatal. Entonces, esas instituciones no solamente permiten el control hacia los destinatarios del poder, sino también hacia los detentadores del poder. O sea, cuando analicemos un poquito a fondo las instituciones en la Constitución del 99, vamos a ver que tenemos instituciones políticas que son para regular la vida en sociedad, pero también tenemos instituciones que permiten controlar a esas instituciones, valga la redundancia, que detentan el poder. ¿Y por qué existen las instituciones políticas? Como lo venimos hablando, porque todo Estado necesita, o sea, todo hombre necesita vivir en sociedad y toda sociedad necesita una regulación que conforma ese aparato estatal, pero también todo poder político debe tener un contrapeso y para eso están las instituciones. Hasta aquí llegamos con la diferencia entre sistema político, forma de Estado y régimen de gobierno, y qué son las instituciones para entrar a analizar, digamos, yo no voy a entrar a fondo porque si no nos llevaría toda la tarde, o esto es un seminario de Derecho Constitucional, al menos de 3 meses en un posgrado, sobre las instituciones políticas de Venezuela y su historia, pero la idea es que sí hablemos un poquito de las instituciones que están en el diseño constitucional del 99, pero intentando comparar no solo con las constituciones anteriores, sino con otros sistemas en el mundo. Entonces, lo primero, Venezuela es una república federal y tiene como forma de Estado el federalismo, y esto, señores, hay que decirlo así, es así desde siempre, salvo por unos años históricamente puntuales que fueron durante la época de los monagas, específicamente la Constitución de 1857 y 1858, donde Venezuela no fue un Estado federal, sino un Estado unitario, y en el segundo momento histórico donde no fuimos un Estado federal fue cuando Venezuela era parte, o se había creado la Gran Colombia y se había creado el Estado unitario. Pero de resto, siempre en Venezuela y en nuestras constituciones, fuimos un Estado federal, y es algo que a mi criterio tenemos que defender en lo absoluto, porque además por nuestra tradición histórica ya tuvimos una guerra federal que dejó suficiente sangre en este país como para olvidarnos que esa tradición está. Y aunque pareciera que eso se ha olvidado, pues tenemos que entender que al final del día nuestro Estado constitucional va a prevalecer, y en la Constitución somos un Estado federal. Pero además de ser un Estado federal, somos un Estado descentralizado, constitucionalmente. Esto lo vamos a ver y se explica mejor cuando se habla de órganos del poder público, como el Poder Judicial, que es descentralizado y no netamente federal. En la Constitución del 99 quedó muy clara la ramificación, porque hay gente que le llama distribución del poder público, pero digamos, a los que han estudiado el tema dicen que más que una distribución, realmente es una ramificación del poder. Hay dos formas de dividir el poder público en un Estado, o como está en nuestro diseño constitucional, que es la ramificación vertical y la ramificación horizontal. En la ramificación vertical, todos lo sabemos, tenemos, por ser un Estado federal, tenemos el Estado en sí mismo, o sea, la República, o el Poder Público Nacional, luego tenemos el Poder Público Estatal y el Poder Público Municipal. Sin embargo, una de las notas que yo siempre me queda en la cabeza, es que cuando se hizo la ramificación horizontal del poder en la Constitución, solo se hizo detalladamente y minuciosamente en el Poder Público Nacional. Cuando se habla de la ramificación horizontal del poder dentro de los otros dos niveles de gobierno del Estado venezolano, o sea, en el poder estatal y en el poder municipal, no quedó claro
cómo se ejerce el poder legislativo. O sea, sí existe, sí están los artículos, pero no está detalladamente como sí se hace en la ramificación del poder nacional. Y eso es algo que quizás es una cuestión de estudio para posibles reformas constitucionales y para entender que si queremos avanzar hacia el federalismo y la municipalización del país, tenemos que darle mayor peso a los estados y a los municipios, porque al final del día seguimos siendo una república, el día de hoy, si uno ve la Venezuela de hoy, es una república prácticamente, o sea, un sistema unitario, y ni siquiera puedes decir unitario descentralizado, no, unitario centralizado, porque todo el poder está básicamente en Caracas y no sale de ahí. Luego, ahora entrando en la materia que vamos a ver hoy, que es la ramificación del poder público nacional, porque estamos hablando de las instituciones políticas del Estado, o sea, de la República en su conjunto, y vamos a ver, digamos, la primera, por el primer nivel de gobierno, porque en los otros dos niveles solo se ejercen dos poderes de forma federal, no hay los otros tres poderes que están incluidos en nuestra Constitución, pero igual lo comentamos mientras vamos analizando cada uno de los poderes. Nuestra ramificación horizontal del poder público nacional, 5 poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Sobre el ciudadano y electoral vamos a hablar cuando lleguemos ahí, porque eso es algo que hay que hablarlo y hacer notar que Venezuela es el único país con una pentadivisión del poder, y vamos a hablar un poco sobre las razones que llevaron a eso cuando lleguemos a esos dos. Pero vamos a empezar con nuestro primer órgano de detentación del poder, y el más importante de todos, aunque pareciera que no, porque con el pasar de la historia constitucional, en vez de ir hacia adelante con este poder, más bien fuimos retrayéndonos, sobre todo en la Constitución del 99, que es el poder legislativo. En Venezuela, el poder legislativo es unicameral, es decir, existe una sola cámara, y el poder es ejercido a través de la Asamblea Nacional. Aquí vamos a otro dato importante. O sea, en la historia constitucional de Venezuela nunca hubo un parlamento unicameral. Nunca, nunca. Ni siquiera cuando fuimos un Estado unitario. Porque aunque éramos un Estado unitario, territorialmente ya estábamos divididos en estados. Y esos estados necesitaban esa cámara de enfriamiento de todos los procesos políticos que se daban en el Congreso, que era el Senado. Y más aún, vamos con un segundo dato: Venezuela es una de los 4 países que tiene un sistema federal, pero tiene una sola cámara. Esos 4 países son Irak, la Micronesia y San Cristóbal y Nieves. Y Venezuela, pues. O sea, con esos 3 forman los 4. O sea, nosotros somos, digamos, bueno, es que ni siquiera salvo por Irak, o sea, somos un país constituido que además tenemos una forma federal de gobierno y no tenemos 2 cámaras. ¿Qué es lo que hace o qué permiten las 2 cámaras? Bueno, eso es fácil y sencillo. La Cámara Baja es una cámara representativa, es decir, es una cámara que tiene, digamos, su método de elección es la representación, de acuerdo al número de habitantes de cada estado, de cada circunscripción. En cambio, el Senado lo que permite es darle voz y voto de manera igual a todas las entidades federales dentro de la federación. Por eso es que es tan importante que si tú tienes si el pacto social decide que tengas un Estado federal, no tener una unicameralidad en el Parlamento, porque no existe ese doble juego, porque en las federaciones no importa al final del día si tú eres el Estado con más gente, si tú eres el Estado más grande, o si tú eres el Estado que más recauda impuestos, no importa, porque al final del día en el Senado tú vas a tener el mismo derecho a voz y voto. Y por eso habían competencias en las constituciones anteriores que eran exclusivas para el Senado, o sea, para darle poder a la federación. Entonces, cuando tú eliminas esa doble cámara, lo que haces es que reversas a Venezuela hacia un sistema más unitario y centralizado que
exacerbar el sistema federal, que ya se había avanzado muchísimo en tema federal antes de la Constitución del 99, con la COPRE, que era la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que buscaba era poder federalizar más el país y descentralizar más el país. Haciendo este punto, y aparte que me extendí, pero es una cuestión que de verdad me quita un poco el sueño, porque incluso en esas repúblicas que son federales y tienen cámaras, o sea, tienen una sola cámara, en especial hay algunas que tienen dos tipos de métodos de elección, o sea, hay representantes y senadores, o sea, digamos, aunque exista una sola cámara. En segundo lugar, cuando hablamos del Poder Legislativo, hay que hablar de sus funciones. Su función número uno es representar, por eso yo incluso la Constitución pone el Poder Legislativo como, digamos, es el primero que define, porque el órgano por excelencia de representación, el órgano por excelencia con mayor legitimidad dentro de todo el sistema político y dentro de todo régimen de gobierno, es el Parlamento, porque todas las personas que se sientan en esos curules son elegidos directamente por los ciudadanos o indirectamente, pero todos son elegidos. Tiene una función de legislación, es quien hace las leyes, tienen algunas funciones políticas propiamente, por ejemplo, cuando el Parlamento otorga créditos adicionales, el Parlamento otorga la salida del presidente por más de 5 días, o sea, eso son funciones políticas del Parlamento, y tiene una función contralora. Esto es importante porque en las instituciones políticas del Estado no solamente hay control hacia los ciudadanos, ni de los ciudadanos hacia las instituciones, sino también entre las instituciones en sí mismas. Es decir, las instituciones tienen por normativa constitucional o por la idea del principio de separación de poderes, tienen que colaborar entre sí, o sea, son independientes, pero tienen que colaborar entre sí para algunos asuntos, pero también se tienen que controlar las unas a las otras. Entonces, el poder, al menos en el sistema constitucional de Venezuela, que más peso tiene para controlar al Poder Ejecutivo es precisamente el Parlamento. Otra característica de nuestro Poder Legislativo, o sea, yo estoy haciendo como características propias de nuestro sistema, es la presidencia encargada. Por favor, no vamos a entrar en este punto en asuntos controversiales, lo hablamos en las preguntas, pero la presidencia encargada está dispuesta en el artículo 233, es muy sencilla. Si el presidente, o sea, si ocurre una falta absoluta y el presidente no puede tomar posesión del poder en la fecha que establece la Constitución, que en esta Constitución es el 10 de enero, pero esa fecha ha sido modificada a lo largo de los años, en algunas cosas, en 1811 era en el 20 de enero, hubo una época que lo tuvimos en abril, otra en febrero, en fin. Si el presidente no puede tomar posesión el 10 de enero, entonces va a asumir la presidencia encargada el presidente de la Asamblea Nacional por un periodo de 30 días para que se realicen nuevas elecciones. Eso es algo característico de nuestro sistema, y bueno, evidentemente el Poder Legislativo tiene la capacidad de reformar la Constitución, ya sea a través de enmiendas que no necesitan la consulta pública, porque normalmente las enmiendas son cambiar y poner algunas cosas en un artículo sin modificar la esencia. La reforma, que es cambiar el artículo en sí mismo, y digamos, las constituyentes, que es una invención de la Constitución del 99, no existía antes. La constituyente, que lo que va es a cambiar el diseño en general, o va a cambiar la Constitución en sus principios y en su diseño constitucional en sí mismo. El método de elección de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos un sistema que tiene dos formas, o sea, el primero es digamos, el nominal y el lista. Hay que recalcar que en las constituciones anteriores Venezuela siempre escogió a sus diputados de forma por lista, nunca los habíamos escogido de forma nominal, y en la última elección fueron 113 nominales, 51 listas, y la Constitución del 99 agregó 3 entidades indígenas para escoger 3 diputados indígenas en 3 regiones del país.
¿Qué hubo de cambios significativos en las cuestiones de la elección en esta Constitución? Bueno, además de los que ya hemos hablado, el tema indígena, y que no se escogen los diputados al Parlatino ni al Parlasur. Antes se escogían diputados específicos para esos cargos. Ahora la Constitución estableció que para esos organismos parlamentarios internacionales se iban a escoger diputados propios dentro del seno de la Asamblea Nacional. Condiciones para ser elegido diputado: venezolano por nacimiento, por naturalización, con 15 años viviendo en el país, mayor de 21 años y haber residido al menos 4 años en el territorio por donde los van a escoger, y su periodo es de 5 años. Con eso podemos entender cuáles son nuestras particularidades en el Poder Legislativo. Con respecto al Poder Ejecutivo, les voy a hacer un break aquí, pero esto va a ser muy poco oficial. Los 3 poderes donde más nos vamos a concentrar son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque sobre el ciudadano y el electoral, primero es muy poco lo que decir, y segundo, no tienen tanto aparato burocrático que explicar, ni tantas diferencias, ¿no? El Poder Ejecutivo, retomando, ejercido en Venezuela por el presidente, el vicepresidente y los ministros. O sea, el presidente es el jefe del Estado, ya vimos cuál es la diferencia del Estado y gobierno, pero el presidente es el jefe del Estado, es decir, tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la política exterior, y a su vez el jefe de gobierno que tiene que ver con la política interior, es decir, es el jefe de ambas. En un Estado parlamentario, por ejemplo, o en un semipresidencialismo, pueden haber jefes de Estado y jefes de gobierno por separado, o puede que el jefe de gobierno salga del Parlamento y el jefe de Estado sea electo. O sea, eso va variando de acuerdo al sistema. El presidente nombra al vicepresidente y los ministros. Aquí voy a hacer un inciso. En la Constitución del 61 y en algunas constituciones anteriores, la designación de ministros requería una autorización por parte del Senado, que en esta Constitución no existe. O sea, simplemente el presidente los nombra a dedo. Y sobre la figura del vicepresidente, a mí siempre me gusta hablar de esto, porque hay que tener algunas aproximaciones históricas, porque Venezuela, entendido como la República de Venezuela, históricamente tuvo la figura del vicepresidente hasta 1864, es decir, hasta la Constitución Federal, después de la Guerra Federal. Y, o sea, antes de esta Constitución se entendía la figura del vicepresidente porque, digamos, el presidente no estaba todo el tiempo en el país, o sea, sobre todo en los primeros años de la Primera República, o sea, incluso hasta después de la disolución de la Gran Colombia, no estaba, y se entendía que existiera alguien que estuviese ahí por él, pero en sí mismo no tenía poderes propios, sino era simplemente un poder de sustitución del presidente cuando el presidente no estaba. Cuando en 1864 se quita la figura del vicepresidente, lo que normalmente se utilizaba era que el ministro de Interior o el ministro de Guerra, que no me acuerdo ahorita el nombre real del ministerio, eran quienes suplían al presidente cuando no estaba, pero en su mayoría el presidente estaba en el país y nunca hubo un vicepresidente. Y además, esto también viene ligado a que los vicepresidentes de 1864 para atrás nunca fueron escogidos de forma directa, ni de forma, o sea, nunca se sabía, al igual que ahorita, de dónde salía el vicepresidente hasta que estaba el presidente en ejercicio. En la Constitución del 99 volvimos a la figura del vicepresidente, y aquí yo hago mi apreciación propia, es que yo no entiendo para qué sirve, o sea, si lo digo en criollo, o sea, no sé cuál es la función del vicepresidente, porque en la mayoría de sus atribuciones está suplir al presidente cuando no está. O sea, función propia la vicepresidencia no tiene, pero las que tiene son mucho o más importantes que hasta funciones de la Asamblea Nacional. Voy a referirme a 2 en particular. Así como el artículo 233 establece que ante la falta absoluta del presidente antes del 10 de enero debe ser suplida por el presidente de la Asamblea Nacional, también el 233 dice que si la falta absoluta se
produce dentro de los primeros 4 años del periodo constitucional de la presidencia, va a asumir el vicepresidente por 30 días y luego en esos 30 días se programan las elecciones. Pero, vamos más aún, si la falta absoluta se produce entre los últimos 2 años del periodo, el vicepresidente asume la presidencia hasta que termine el periodo. O sea, ahí es donde yo me pongo a ver, ajá, este señor no lo conocimos hasta que el presidente lo escogió. Es decir, en muchos de los países donde está la figura del vicepresidente, en primer lugar el vicepresidente se presenta en una fórmula. Y eso afecta mucho en el programa electoral, porque tú puedes ser un muy buen candidato a presidente, pero si tu vicepresidente no es de agrado, baja mucho los números, o sea, puedes tener un descontento electoral. O sea, aquí nadie escoge el vicepresidente, sino el presidente. Pero en segundo lugar, yo, por ejemplo, me pongo a pensar qué pasa cuando la falta absoluta se produce cuando hay un caso, por ejemplo, de corrupción. O sea, el presidente cometió una causa de corrupción y hay una investigación y se designó que había sido culpable. Ah, bueno, y es que el vicepresidente, que si era el que lo suplía todo el tiempo, el que estaba ahí todo el tiempo, no lo conocía, lo vamos a poner de vicepresidente, que además carece de legitimidad originaria. O sea, son todo un cúmulo de cosas para ponernos a pensar si realmente necesitamos la figura del vicepresidente en el país. Me volví a detener en un punto y me quedé pegada en el punto. Pero bueno, el presidente también nombra el Contralor General de la República, que el Contralor General de la República va a ser el abogado de la República, pero requiere de la autorización de la Asamblea Nacional, y hay otros 2 órganos de la presidencia que no son ni la vicepresidencia ni los ministerios, sino el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros son todos los ministros reunidos entre sí, presididos por el presidente, y el Consejo de Estado, que normalmente es un órgano de consulta para el presidente para materias que considera de trascendencia nacional. El Consejo de Estado en Venezuela se compone por 5 personas nombradas por el presidente, un representante de la Asamblea Nacional, un representante del Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado entre los 24 gobernadores del país. Y la última característica del Poder Ejecutivo que tiene esta Constitución distinta a las demás es el ascenso de oficiales por encima del cargo de coronel de la Fuerza Armada Nacional. En las constituciones anteriores esto era era una facultad propia del Congreso. Y esto vino amarrado, digamos, a 2 cosas. O sea, esto en específico, que es que no solamente le das el poder al presidente del ascenso de los oficiales, sino que también le das derecho a voto a los miembros de la Fuerza Armada Nacional activos. Entonces, pareciera, o cabría pensar, que cuando se hizo el diseño constitucional, en este punto en específico fue una de las cosas que uno diría, bueno, es que contaron los pollos antes de nacer, y no en el más sentido, sino que más bien premeditaron con toda la alevosía cuando se hizo la Constitución del 99, lo que vendría a ser el Estado o el Estado socialista del siglo XXI, o como le queramos llamar. O sea, eso hay que tenerlo ahí siempre en cuenta. La elección del presidente, esto siempre es un punto de debate, es por mayoría absoluta y un sistema de una vuelta. Si tienen la pregunta de por qué no tenemos 2 vueltas, lo hablamos al final. Y los requisitos para ser presidente, bueno, venezolano sin otra nacionalidad, mayor de 35 años, estado seglar. Para quien se pregunte qué es estado seglar, es que no tiene ninguna relación con ningún tipo de iglesia o culto, o que no está sujeto a una iglesia o un culto, y no estar sometida a condena definitivamente firme. Esto va a ser un punto muy rápido y quizás hay que evaluarlo en toda la historia constitucional de Venezuela, pero si no, el no estar sometido a condena definitivamente firme te permite que tengas candidatos a presidentes, incluso presidentes electos que tengan condenas que no sean definitivamente firmes, es decir, condenas que todavía tienen recursos para interponer en su contra, cosa que debería analizarse y quizás estudiar. El periodo presidencial de Venezuela, 6 años, reelección en la Constitución del 99, reelección por un periodo. Después de la reforma del 2009, reelección indefinida para todos los cargos públicos, y
Hay que tener en cuenta que esta es la primera constitución que establece el periodo de 6 años, porque las constituciones anteriores establecían un periodo de 5 años, y en específico la constitución del 61 tenías que tener 10 años de diferencia entre un gobierno para poder lanzarte otro. Con respecto al Poder Judicial, a diferencia del Poder Legislativo y Ejecutivo, el Poder Judicial no se ejerce de forma federal, o sea, en cada estado del país y en cada municipio del país hay un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo que funcionan independientemente de los nacionales. En el caso del Poder Judicial existe la descentralización, o sea, existen los 24 circuitos judiciales en todo el país, pero todos están sujetos al Tribunal Supremo de Justicia, que tiene 5 salas, 6 con la sala plena, que es todas las salas en su conjunto, y 32 magistrados que lo componen. Y una característica particular de esta constitución fue la justicia indígena. O sea, existe la justicia militar aparte y la justicia indígena, pero la justicia indígena se creó en la constitución del 99 con todo un catálogo de derechos de los pueblos indígenas, que también cabría pensar que por qué se les da un carácter que, o sea, yo entiendo y reconozco los pueblos indígenas, que son pueblos distintos, pero son ciudadanos de la misma república y no se les debe tomar como con un carácter especial. Pareciera que en el diseño constitucional es así. Y esa justicia indígena tiene que tener una relación con los tribunales y con el Tribunal Supremo de Justicia. La designación de los magistrados compete a la Asamblea Nacional, hay un comité de postulaciones judiciales, y aunque se hace una consulta al Poder Ciudadano, la designación final y quien escoge a esos magistrados es la Asamblea Nacional, y se escogen por un periodo de 12 años, a diferencia de otros países que se escogen vitalicios o por periodos mucho más largos. Sus requisitos son muy fáciles: hay que ser abogado, con un posgrado en la materia de la sala a la que se postula, 15 años ya sea en el ejercicio de la educación como profesor titular, o 15 años del ejercicio de la abogacía, o 15 años siendo juez superior en la materia para la sala a la que se está presentando. Y llegamos a los dos últimos poderes, y con esto vamos a terminar esta parte porque es bastante larga, pero importante. Los dos últimos poderes, que son el poder ciudadano y el poder electoral. Y aquí yo tengo la primera premisa. O sea, la Constitución del 99 no se inventó absolutamente nada cuando creó estos dos poderes, porque los órganos que conforman el poder ciudadano y el poder electoral ya existían. O sea, no es que antes del 99 no existía un poder electoral o un órgano electoral, sí existía, y era la Corte Suprema Electoral. Más bien, cuando se le dio carácter de poder, se le quitó en cierta medida independencia a ese poder, porque entra dentro de la cooperación o dentro de la colaboración de poderes. El poder electoral, en la mayoría de los países del mundo, es un órgano independiente de los poderes por esa razón, porque por esas elecciones que realiza el poder electoral se escogen a los ostentadores de los distintos poderes, directa o indirectamente. Y el poder ciudadano también, o sea, digamos, los órganos que conforman el poder ciudadano, que aunque su máximo órgano es el Consejo Moral Republicano, el Consejo Moral Republicano está conformado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría. No es algo nuevo, porque la Fiscalía General de la República existió siempre y la Contraloría General de la República existió siempre. La única institución que se creó nueva con el poder ciudadano fue la Defensoría del Pueblo. Y el Consejo Moral Republicano se crea por una reminiscencia histórica de Bolívar en Angostura, que menciona en el discurso de Angostura el Consejo Moral Republicano. Básicamente esa fue la decisión para crear el poder ciudadano, que realmente tampoco debería ser un poder, precisamente por lo que decía del poder electoral, porque tienen que ser órganos independientes, porque ambos órganos van a controlar y van a investigar la actividad, ya sea de la administración pública, como lo hace la Contraloría General de la República, o investiga en materia penal, como lo hace la Fiscalía General de la República. Entonces, si tú lo pones en cooperación con el resto de los poderes, no se entiende la existencia, digamos, de dos poderes extra. Y como les comentaba al principio, somos el único país que tiene
una pentadivisión del poder nacional. Los órganos, ambos poderes se escogen a través de o sea, los designa la Asamblea Nacional. En el caso del Consejo Nacional Electoral son 5 rectores, 3 que se escogen de la propuestos por la sociedad civil, 1 propuesto por las facultades de ciencias jurídicas políticas y otro propuesto por el Poder Ciudadano, y en el caso del Consejo Moral Republicano se escogen a través también de un consejo de postulaciones que también son designados por la Asamblea Nacional, y se escogen por un periodo de 7 años los miembros del Consejo Moral Republicano. También hay que recordar que hay instituciones políticas que no están reconocidas expresamente en la Constitución, porque son instituciones que organizan ese poder y son instituciones que regulan el poder, como los partidos políticos, que en el caso de la Constitución del 99 se refiere a ellos como organizaciones políticas, pero no como partidos políticos en sí mismos, y hay instituciones que no necesariamente son meramente de organización, como por ejemplo los derechos, las garantías y los deberes. O sea, son parte de ese aparato que va a regular la vida en la sociedad estatal, pero no son digamos, una organización en sí misma. Hasta aquí llegamos con las instituciones políticas en la Constitución del 99, y para cerrar voy a referirme a lo que yo creo que pueden ser algunas recomendaciones para la reforma institucional de Venezuela. Y lo primero que hay que decir, a mí me gustó mucho que Juan Miguel lo mencionara el lunes, porque cuando le hicieron la pregunta acerca de las instituciones, o sea, él dijo 3 claves, pero yo creo que son 4, que hay que tener en cuenta cuando ocurra la liberación del país y ocurra la transformación democrática y entremos en el proceso de transición y todo eso que soñamos. O sea, creo que hay 4 cosas que tenemos que tener en cuenta, y lo primero es hacer un diagnóstico del problema de la institución, es decir, ver cuál es el problema o qué es el problema que tiene la institución. Después, ver si el problema está en cómo se estableció la institución en la Constitución, porque a ver si nuestro problema es el diseño que teníamos en la Constitución, o si, viene el tercero, es un problema de realidad cultural. O sea, si es cómo ejercemos las instituciones en el país, o cómo no ponemos freno o sea, no utilizamos ese poder que tenemos los ciudadanos de control político a las instituciones y no hacemos nada. O sea, ver que en cuánta parte está que el problema es la Constitución o el problema es también la sociedad. Y por último, la realidad político-constitucional de Venezuela. Siempre se dice, o sea, como que nosotros tenemos una tradición que es que, o sea, creemos una mutabilidad constitucional y creemos que el problema se resuelve si cambiamos la Constitución. Aquí yo quiero decir algo. El problema no es la Constitución del 99. No es. O sea, hay cosas buenas, maravillosas dentro de la Constitución del 99. Hay cosas que no son tan buenas y cosas que son malas. Eso hay que entenderlo. Pero eso lo tienen todas las constituciones del mundo. Ninguna constitución es perfecta, porque si no, no hubiese la posibilidad de reformarla. Pero no podemos pensar que el día que entremos, o sea, que ocurra la liberación y vayamos a entrar en un proceso de transición, lo primero que hay que hacer es cambiar la Constitución. No. O sea, o al menos eso creo yo. Porque cuando caemos en eso, caemos en el creer que el problema fue el diseño constitucional de 1999. Y ese no fue el problema. El problema es que, como se los decía al principio, existen sociedades o existen estados y sobre todo gobiernos que logran que esas instituciones que son o que tienen una ideología constitucional y democrática se transformen a instituciones que sirvan a la autocracia, o que sirvan es decir, que sirvan al autoritarismo, al totalitarismo, a la dictadura. Y eso se puede ver, sobre todo en Venezuela, cuando uno ve que no pasamos de la noche a la mañana de un sistema democrático a un sistema dictatorial. O sea, hubo todo un cúmulo de cosas que pasaron en el intermedio, una serie de transformaciones del Estado, y sobre todo del Estado constitucional al Estado autocrático que hoy tenemos,
sea, cuando uno ve eso, uno entiende que uno no puede hacer borrón y cuenta nueva a la primera de cambio. Y hay que tener en cuenta que ya Venezuela, o sea, digamos, el pueblo de Venezuela a través de sus representantes, es decir, el pueblo de Venezuela a través de la Asamblea Nacional, ya estableció que va a volver al camino constitucional a través de la Constitución del 99. Y eso era justo lo que cuando Carioli me presentaba, o sea, cuando se redactó el estatuto que rige la transición a la democracia de Venezuela, se redactó por una sencilla razón, es que no podíamos volver a la democracia haciendo bochinche, o sea, no podíamos volver a la democracia sin tener un mínimo pacto entre las partes. Y esos representantes, que a su vez representan al pueblo de Venezuela, decidieron que íbamos a hacerlo, o sea, íbamos a volver a la Constitución del 99 desde la propia Constitución del 99. Entonces, pensar hoy que cuando caiga el régimen y cuando cambie el sistema político, el sistema de gobierno del país, vamos a cambiar la Constitución a primera de cambio, señores, es algo que tenemos que medir porque la transición necesita una estabilidad. Y si uno compara en los casos, no solo en Latinoamérica, sino también en otros países del mundo, se puede vivir con la Constitución del 99 sin problema. Si los chilenos han vivido, y hasta ahorita, no es que están pensando, o sea, no es que no quisieran, porque de querer querían todo, pero ahorita es que están logrando el cambio de la Constitución de Pinochet a una nueva Constitución, nosotros podemos vivir sin problemas con la Constitución del 99. Lo que tenemos es que generar un cambio cultural para poder transformar el país a partir de ahí. Y después de ahí, dele. Me apunto, soy una de las primeras personas que se va a apuntar para ser constituyente en ese momento, no porque quiera ser diputada, sino porque me interesa, me encantaría poder escribir una constitución o ser parte de la redacción de una constitución. Pero tampoco se nos puede olvidar, como les decía, la realidad constitucional. O sea, tampoco es que nos vamos a olvidar que Venezuela es una república, que Venezuela es un sistema presidencialista, o sea, hay cosas que tenemos que dejar ahí, porque si las cambiamos, o sea, primero no lo vamos a entender, porque toda nuestra vida hemos tenido una tradición así, y segundo, porque las constituciones tienen que ser algo que uno no cambie de un día para otro, y que uno cambie a su conveniencia. Aunque en Venezuela, a lo largo de la historia, nuestras constituciones, pobrecitas, han sufrido los cambios y los embates de, digamos, de los golpes y de la fuerza. Entonces, con eso son mis recomendaciones acerca de cómo vamos a o sea, cómo debería regirse el proceso de transformación. Sobre las reformas constitucionales, para eso están las preguntas, así que con eso termino. Hola, Andrea. Perdón que me extendiera tanto. No, no te preocupes. Mira, antes de pasar a las preguntas, que ya Cari se encargaría de eso, yo te quiero hacer como una pregunta para ahondar un poco en el tema. Venezuela ha tenido 36 constituciones, si no me equivoco. Y creo que es Hannah Arendt que plantea el tema de cómo muchas veces nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, por nuestra cultura, creemos que con un plumazo, con una constitución o con una ley vamos a cambiar nuestras realidades. De hecho, tú revisas la cantidad de leyes que tiene un país latinoamericano con respecto a un país con otra cultura, y es abismal la diferencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya me respondiste lo primero que te iba a preguntar sobre el tema de si hay que cambiar o no la Constitución, pero me gustaría igual saber tu opinión con respecto a varios temas, porque evidentemente la Constitución no es perfecta, y que esto engloba un poco varias preguntas que vi por allí. Bueno, uno de los temas del que nos gustaría que hablaras, no sé si tienes dónde anotar, es el tema de la bicameralidad, que es algo que se perdió en la Constitución del 99. Recordemos que en la Constitución del 61, que es la Constitución de más larga vigencia en Venezuela, teníamos un Congreso y un Senado. Y eso es una característica propia de un país federal. Entonces, somos federales, pero no tenemos una bicameralidad, una contradicción. Luego, por ahí también preguntaban el tema del TCJ. Hay grandes cambios en la Constitución del 99, sobre todo el tema de la Sala Constitucional, saber tu opinión al respecto. Hay otro tema que creo que es importante, que en la Constitución del 99 se quitó, que fue el tema del financiamiento de los partidos. Yo creo que es un tema bastante importante, más importante de lo que la gente cree, porque los partidos son el motor de la democracia. Y bueno, luego, dos cositas.
el tema de la doble vuelta, que por ahí que lo hablaste, pero ahondar un poco en eso, si tú consideras, y te he escuchado responder esto, así que me encantaría que lo respondas. Y por último, el tema del presidencialismo. O sea, por ahí mucha gente se plantea ir un poco más allá y preguntarse, mira, quizá nuestra historia ha estado tan llena de tanto caos porque no, el presidencialismo será el problema. No deberíamos ser una república, entendido por república como presidencialismo. Entonces, quería que nos comentaras eso y bueno, luego pasamos a las preguntas. Bueno, con respecto a la bicameralidad, yo soy pro doble cámara, o sea, 2 cámaras, sin duda alguna. Tenemos que volver a lo que siempre tuvimos, 2 cámaras o sea, tener un Congreso compuesto por 2 cámaras, una Cámara de Diputados, una Cámara de Representantes, el nombre no es el problema, y luego una Cámara que sea el Senado, donde, o sea, digamos, lo que permiten las 2 cámaras, además de un tema de representación de las entidades federales, es también, o sea, en la Cámara Baja es como, o sea, cuando uno lee a los especialistas a los estudiosos del Parlamento, dice como que la Cámara Baja es el estómago de la política en el Parlamento y la Cámara Alta es el cerebro del Parlamento. Entonces, lo que enfría, digamos, ese caldo que viene efervescente de la Cámara Baja es sin duda alguna el Senado, y considero que sin duda alguna tiene que volver, o sea, no sé quién puede estar en contra de eso, no conozco, bueno, seguramente alguno está, pero dentro de los que creemos en la libertad, por decirlo así, no creo que haya ninguno o ningún constitucionalista ni ninguna persona que haya estudiado el Parlamento que crea que no debemos volver a la bicameralidad. Segundo punto, preguntaste sobre el TCJ y la Sala Constitucional. Ahí hay mucha gente que piensa que deberíamos tener un tribunal constitucional aparte de los tribunales, o sea, de la Corte Suprema, o sea, del Tribunal Federal, que acá se llama Tribunal Supremo, pero digamos, en resumidas cuentas es una Corte Federal. Y bueno, yo creo que en primer lugar nuestra idea de no tener un tribunal constitucional en sí mismo y por separado viene muy asociada a la idea de los Estados Unidos, o sea, del Tribunal Federal, que a su vez tiene dentro del Tribunal Federal la Corte Constitucional. O sea, nosotros no está mal que la Sala Constitucional sea parte del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que está mal es que, por ejemplo, la Sala Plena tenga, o sea, conozca de asuntos que son propios de la Sala Constitucional. O sea, ahí es donde yo digo que hay un problema, sobre todo en un tema de contrapeso. O sea, la Sala Constitucional en sí misma tiene que pronunciarse únicamente por asuntos constitucionales. Lo que ha pasado es que la Sala Constitucional se pronuncia de toda cosa, o la Sala Plena o la Sala Electoral se pronuncia sobre asuntos que son meramente constitucionales. Con respecto al financiamiento de los partidos, bueno, para mí no es solo trágico que no esté en la Constitución, sino que es trágico que no estén las organizaciones, o sea, los partidos políticos descritos en la Constitución. O sea, para mí la democracia se ejerce a través de los partidos. O sea, digamos, es complicado que no sea así, porque para eso, y esa es la razón de ser, o sea, es una institución política propia de los ciudadanos, los partidos políticos, o sea, del ejercicio del poder político en los ciudadanos. Entonces, quitar el financiamiento, además de los partidos políticos, genera muchas cosas, porque en primer lugar te genera una falta de transparencia al final del día, para bien o para mal, te genera una falta de transparencia porque, a ver, si no hay un financiamiento público de los partidos, bueno, está bien, hay privado, pero es que aquí no hay ni público ni privado, o sea, no se permite el financiamiento de los partidos. Entonces, a donde yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo subsiste un partido? ¿Cómo funciona un partido sin platica, por decirlo así? Y sobre el sistema de la doble vuelta, sin duda alguna me has escuchado hablar de esto porque lo he repetido 500 veces, yo no estoy de acuerdo con que en Venezuela haya un sistema de doble vuelta, en primer lugar porque por nuestra tradición constitucional nunca hemos tenido un sistema de doble vuelta, no tenemos ni la menor idea cómo funciona eso, y eso está científicamente comprobado cuando vemos elecciones en otros países donde hay sistemas de dos vueltas y no entendemos cómo funciona, pero por sobre todas las cosas porque los sistemas
de doble vuelta normalmente existen, es por una razón de que hay una multiplicidad de partidos políticos. Y yo aquí me voy a meter un poquito quizás en aguas turbias, pero yo creo que los partidos políticos en Venezuela, una vez haya la transformación hacia la democracia, los partidos políticos en Venezuela van a reagruparse, a reformarse, por decirlo así. Y empezarán a existir unos partidos afines, con corrientes ideológicas afines, porque al final del día no tiene sentido que tengas 36 partidos con una doctrina o una ideología muy parecida cuando pueden estar en conjunto entre sí. Entonces normalmente la doble vuelta es para tamizar, o por decirlo así, para tamizar la cantidad de candidatos a la hora de una elección presidencial. Y si nos vamos a la realidad electoral del país, señores, nosotros siempre tenemos dos candidatos. Y siempre han existido dos candidatos. Independientemente de que se presenten 26, aquí siempre la elección ha estado definida entre dos candidatos. O sea, uno nunca ha visto, o sea, es muy raro ver en Venezuela que el candidato que gane tenga 25%, el segundo que gane tenga 21% y el tercero tenga 15%. O sea, eso no se ve. Normalmente nosotros o sea, ya entendemos que tenemos que elegir entre dos, por alguna razón cultural e histórica. Entonces yo no entiendo, o sea, no, es de esas cosas que yo digo, mira, puede funcionar muy bien para Suiza, no quiero decir que Suiza es ya segunda vuelta, pero, por ejemplo, puede funcionar muy bien para Uruguay, que tiene doble vuelta, pero quizás en Venezuela, mira, la verdad, no porque funcione allá, me va a funcionar aquí. Hola. Muchachos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo creo que esta pregunta que hizo José no solo engloba bastantes o varios comentarios que nos están haciendo en el chat, sino que también estuvo muy precisa el tema. Sin embargo, como era de esperarse, bueno, hay muchísimas preguntas. Yo intenté agruparlas de manera que, bueno, el tiempo nos ayude y también se haga más claro para ti. Y quiero empezar con la pregunta de Luisana Cedeño, quien nos dice, ¿piensas que la eliminación de la Sala Constitucional podría ser una de las transformaciones necesarias en nuestro sistema de justicia, teniendo presentes que reiteradamente esta sala ha violado derechos establecidos en la Constitución del 99 y, bueno, figuras que no estaban contempladas en la 61 básicamente? Bueno, lo comenté justo respondiéndole a José lo del TCJ, pero yo no creo que el problema sea en sí misma la sala constitucional. Creo que hay dos problemas fundamentales. El primero es la importancia de la sala, o sea, digamos, la sala tiene que ser una sala independiente, una sala que no tenga nada que ver con las demás, o sea, que no funcione como una extra o una sala más, como está ahorita. Y en segundo lugar, creo que también es un tema digamos, es el ejercicio, la forma en que se ha utilizado la institución. O sea, no es la institución en sí misma. La sala constitucional no está mal, porque tiene que haber alguien que se pronuncie frente a las cuestiones constitucionales en el país. O sea, tiene que haber un órgano, una jurisdicción que se pronuncie frente a las cuestiones constitucionales. El problema está cuando utilizamos la sala constitucional para hacer literalmente lo que nos da la gana. Y es lo que nos ha pasado. Quizás con algún tipo de contrapeso pueda funcionar. O sea, creo que hay en cuestión, en relación al Tribunal Supremo de Justicia, lo que hay que evaluar son los contrapesos que puede tener el Tribunal Supremo de Justicia y, sobre todo, el megapositivismo de la sala. Es decir, perdón que dije un término así como súper jurídico, pero la sala constitucional, o sea, con la excusa de que es el mayor intérprete de la Constitución, porque es una excusa, realmente lo que utiliza, reescribe la Constitución a su manera. Y eso no es algo que, o sea, que debería ser función de la Sala Constitucional. O sea, si el legislador fue el que hizo digamos, quienes hicieron la Constitución, escribieron lo que estaba en la Constitución. E interpretar la Constitución no significa reescribirla, es aplicar la Constitución en un caso concreto, pero no cambiar la Constitución cuando estás refiriéndote a un tema en particular, que es lo
que se ha hecho. O sea, empiezas hablando del artículo 167 y terminas diciendo que el artículo 42 está mal y hay que eliminarlo. O sea, eso normalmente es lo que hace la Sala Constitucional. Pero en sí mismo la Sala no es un problema. Totalmente, gracias Andrea. Mario de Andrea nos pregunta, constitucionalmente, y creo que es una pregunta que va dirigida un poco en términos de actualidad y transición, nos dice, constitucionalmente no está el poder comunal y ninguno de sus derivados en la actualidad, en la Constitución. No obstante, en un proceso de transición está de acuerdo que debe restarse o eliminar estas atribuciones presupuestarias que hoy en día efectivamente tienen este tipo de instituciones. O sea, ¿dónde las incluimos? ¿Las eliminamos y que pasen a ser asociaciones de vecinos o cómo? Bueno, yo ahí sí soy, mira, con la Constitución para el pecho. Es lo que diga la Constitución y ya está. O sea, precisamente en el año 2007, cuando se quería hacer la reforma constitucional y se le preguntó al pueblo venezolano si querían esa reforma constitucional, uno de los pilares fundamentales de esa constitución, además del Estado socialista y bla, 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 y todo lo que todo el mundo sabe, la cuestión ideológica, uno de los puntos fundamentales que había en esa reforma constitucional era la inclusión del poder comunal. O sea, básicamente lo que se ha venido haciendo desde la Constitución del 99, y quizás en otro momento hablamos de federalismo y los estados y los municipios, es restarle competencia y restarle importancia a los estados y los municipios. Entonces lo que querían hacer en el 2007 era precisamente acabar por completo con eso y establecer un sistema de poder comunal. Y si tú me preguntas a mí qué hacemos hoy en día con los consejos comunales, la verdad es que los consejos comunales, de nuevo, no es una invención del chavismo. O sea, hay que tener en cuenta que esa gente no inventó todo, no inventaron el agua tibia. O sea, eso existía, se llamaban asociaciones de vecinos, asociaciones de parroquiales. O sea, digamos, habían formas de organización que también existían en el país y que tenían recursos que también eran aportados a través de las alcaldías y de las gobernaciones. El tema está que los consejos comunales se llevaron a nivel nacional y el presupuesto sale directamente del gobierno nacional. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que hay que quedarnos con la Constitución y no estar inventando en mantener cosas que no, de verdad, no tienen sentido dentro de nuestra realidad, o sea, nuestra realidad real, por decirlo así, porque realmente eso es un paralelismo de la realidad. Siguiendo el mismo orden de básicamente los comentarios y lo que piensas, Gabriela Matute nos hace llegar la pregunta y dice, tomando en cuenta la organización del poder público nacional desde la Constitución del 99, ¿consideras que esta amplía más la esfera de acción del Estado y disminuye la del ciudadano? ¿Me puedes repetir otra vez, por favor, que no escuche bien? Tomando en cuenta la organización del poder público nacional en la Constitución del 99, ¿consideras tú que esta amplía más la esfera de acción del Estado y disminuye la del ciudadano? Bueno, ahí hay un tema, que es que justo la Constitución del 99 empezó con todo esto de la democracia participativa, protagónica, el ciudadano metido en todos lados. O sea, era como una forma bonita de venderlo, pero en la práctica eso no se ha llevado. Ojo, hay cosas muy buenas que también existían mecanismos de control ciudadano en las constituciones anteriores, pero que quedaron sentados en esto. Por ejemplo, las consultas públicas de las leyes es algo que quedó sentado y es muy bueno. O sea, digamos, no está mal. Y sobre todo en temas de referéndum, en temas digamos, en la participación del ciudadano en la democracia directa, eso está muy bueno en la Constitución. O sea, que puedas, o sea, que cuando haya, que el tema de la consulta pública vinculante es algo muy bueno que está dentro de la Constitución. O sea, yo diría que sí, hay un crecimiento, pero no solo del aparato estatal. Yo creo que la Constitución del 99 sí dio mucho peso a la figura del poder ejecutivo frente a los otros poderes, y quizás lo que hay que pensar es cómo vamos a poner más frenos y contrapesos al poder ejecutivo sin quitarlo. O sea, no quiero decir que hay que quitar el poder ejecutivo porque no estoy a favor de eso, pero sí ponerle mucho más
pesos y contrapesos que permitan que no vuelva a suceder lo que ya pasó, o sea, que no, ojo, nadie está curado en salud por la historia de lo que podamos volver a repetirla, pero intentemos también ver cómo podemos hacerlo. También creo que en este asunto es una cuestión cultural que sin duda alguna tenemos que, o sea, si algo queremos cambiar y reformar en Venezuela, además de las instituciones, tiene que ser sin duda alguna la cultura política venezolana y la cultura ciudadana de Venezuela, porque si tú no te, o sea, si a ti no te importa la política, no te metes en la política, vamos a terminar una vez más, como ya pasó, en el 99, que, bueno, desde antes del 99, ¿no? Porque quebrar el pacto a punto fijo no pasó en el 99, porque pasó mucho antes. Pero digo, o sea, esa conciencia democrática, esa conciencia ciudadana, esa conciencia institucional, la mantengamos, va a depender sobre todo de la cultura de cada uno de nosotros y de todos los ciudadanos. Ok, tu imagen se me quedó congelada, Andrea, no sé si me escuchas bien. Sí, por favor contéstale a Jan Natera, Ok. que se va a molestar si no le contestamos. Justo estaba con su pregunta, iba con su pregunta. Jan Natera, estamos respondiendo a tu pregunta, nos dice, ¿crees que el fracaso de la democracia esté relacionado con el presidencialismo que ha preponderado en toda nuestra historia democrática? Jan nos comenta un poco su perspectiva, que para salir de una dictadura debería ser o reformar el sistema y encauzarlo hacia a un sistema semiparlamentarista. Fue lo que pude englobar de su pregunta. Bueno, ahí voy con una de mis recomendaciones. No nos olvidemos de la realidad histórico-constitucional de Venezuela. O sea, pensar que Venezuela va a ser una república parlamentaria es como decirle, o sea, imagínense ustedes decirle a un gringo, epa, ven acá, mira, olvídate lo que dijo Jefferson, olvídate lo que dijo Rocio, olvídate lo que dijeron todos ellos y llegamos a una república parlamentarista. O sea, digamos, no está en nuestro germen. Nuestro germen siempre fue una república presidencialista, no fue una república parlamentaria. Lo que sí teníamos, y vuelvo y repito, son los contrapesos del poder legislativo que sí tienen que estar ahí y sí tienen que funcionar. O sea, el hecho de que la Asamblea Nacional controle o que el Parlamento controle, eso tiene que poder ejercerse. Si eso existe, mire, no habría problema. O sea, digamos, el problema son el sistema de lo que llaman los gringos los check and balance. O sea, el problema de pesos en nuestro sistema es el sistema de pesos y contrapesos que no está realmente balanceado. O sea, en nuestro sistema de pesos y contrapesos, cuando los pones a los dos, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, perdón que tenga la agüita aquí, pero es para señalarle, o sea, quedan los dos en la misma balanza. Cuando, aunque seamos una república presidencialista, el sistema de control, o sea, el contrapeso debería estar en el Poder Legislativo y el Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo no absorba el poder para sí mismo. Porque eso fue una de nuestras mutaciones, nosotros fuimos mutando. Al principio solo tenían el poder ejecutivo, entonces fuimos mutando, fuimos comiendo, nos fuimos metiendo en el poder legislativo. Cuando llegamos al poder legislativo, como el poder legislativo escogía el resto de los poderes, entonces me fui metiendo en todos los poderes. Y al final pasamos de una república, o sea, de un sistema político constitucional, poco a poco, a un sistema político autocrático, donde al principio incluso el que tenía el poder se ostentaba entre distintos órganos, los órganos del poder público, y todos estaban subordinados a una persona, a tal punto como estamos hoy, que aquí se hace lo que diga una sola persona y ya está. O sea, ya ni siquiera es como que las instituciones tienen como mínimo una rayita de independencia, ya ni siquiera eso existe. O sea, están todos, o sea, la misma persona manda en todas las instituciones. Yo creo que ese realmente ha sido nuestro problema de contrapeso. Ok, esta es otra pregunta netamente constitucional. Brian Rojas dice, ¿la presidencia encargada establecida en la Constitución está diseñada para ejecutarse como gobierno parlamentario o debe el presidente de la Asamblea Nacional separarse por completo del cargo y por escalón asumirla el vicepresidente?
A ver, cuando se habla de la presidencia, o sea, hay que entender que el artículo 233 es el artículo 233 y la realidad a partir del 23 de enero del año 2019 es distinta. O sea, les explico por qué. O sea, el artículo 233 establece la falta absoluta antes de la posesión del cargo. Es decir, por muerte, o sea, está catalogada en la Constitución la falta es absoluta. Si no puede tomar posesión antes del 10 de enero, entonces el presidente de la Asamblea Nacional va a ejercer como presidente encargado. En ese momento, el presidente de la Asamblea Nacional deja de ser el presidente de la Asamblea Nacional y se convierte en el presidente encargado. Y el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento se convierte en el vicepresidente de la Asamblea Nacional, mientras el presidente de la Asamblea Nacional pasa sus 30 días sentado en Miraflores como presidente encargado. Y después él vuelve y se decide si él va a seguir siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo de menos. O sea, digamos, ya cuando vuelve no es el problema. Esto ha generado confusión a partir del 23 de enero del año pasado, cuando Juan Guaidó se juramenta o juramentan a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando se hizo el estatuto que rige la transición a la democracia, se estableció lo siguiente. Juan Guaidó va a ser el presidente encargado hasta que cese la usurpación, y cuando cese la usurpación va a correr un periodo de 30 días, donde en ese periodo de 30 días él ejercerá la presidencia encargada con todas las funciones que tiene la presidencia encargada, y se convocarán elecciones y se conformará un gobierno unidad nacional. Y aquí empieza todo el camino. Pero en ese estatuto que rige la transición, que es como, digamos, es como una extensión o lo que se intentó hacer a raíz del artículo 233, porque en el artículo 233 no establecía si el presidente nunca fue electo, o sea, simplemente decía si no se puede juramentar, pero no decía si nunca fue electo, como pasó con Maduro. Entonces, lo que se hizo fue tomar del artículo 233 y establecer todo el camino hacia el orden de la transición democrática. Entonces, se dijo, bueno, se va a juramentar Juan Guaidó como presidente encargado en Venezuela. Entonces, Juan Guaidó es presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional hasta que cese la usurpación. Cuando cese la usurpación, Juan Guaidó entra en un periodo de 30 días, donde en esos 30 días se separa de la presidencia de la Asamblea Nacional y se dedica a él a establecer el gobierno de unidad nacional y ya todo lo que sucede. Pero en principio, o sea, según lo que dice la norma constitucional, el punto 1 es que cuando se asume la presidencia encargada, se separa del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. O sea, no existe un gobierno parlamentario como tal. Él simplemente se convierte en el presidente encargado. Yo creo que ya que llegar a la última tanda de preguntas, me llamó la atención esta, que es, ¿ahora sí? Ok. Nos dicen, entendiendo que el tema venezolano es más político que constitucional debido a que el régimen de hecho y desecho con la Constitución, ¿qué herramientas pudiera adoptar la Asamblea? ¿Aló? No sé si me escuché. No, pero creo que la estoy leyendo aquí en el chat de las preguntas. Ajá. ¿Qué herramientas pudiera tomar el Parlamento para que de alguna manera se pudiera cambiar la realidad del país? Mira, perdón que no me acuerdo el nombre de quién la hizo, pero ya lo voy a buscar. Ajá, Luis Manuel. Luis Manuel. Yo creo, o sea, yo no voy a alabar ni a quejarme de nadie, pero la verdad es que yo creo que el Parlamento ha hecho muchísimo de lo que ha podido, por lo menos, o sea, en el punto constitucional ha hecho todo. Ahí sí se agotaron todas las cartas sobre la mesa. O sea, el Parlamento hizo todo lo que ha hecho la mayoría, o sea, lo que podía, básicamente, porque cada vez que hacía algo le decían que no, y cada vez que hacía algo le pasaba esto, y cada vez que hacía algo metía preso a un diputado. O sea, creo que sí se ha hecho, por lo menos jurídicamente, lo que se ha podido, en mi criterio, sin duda alguna. ¿Qué herramientas políticas pudiera utilizar el Parlamento? Yo creo que eso ya es una cuestión de pacto político dentro de las fuerzas políticas que hacen bien el Parlamento. O sea,
lo que puede hacer el Parlamento, quitando lo político, o sea, los acomodos, los acuerdos, los actos que puedan ser entre ellos políticamente hablando, no está escrito, digamos, en la Constitución, y no quiero entrar a opinar políticamente, sino más al punto institucional y constitucional, porque cada quien tiene su opinión, ¿no? Y en privado quizás a alguno le pueda decir las cosas, pero digamos, creo que sin duda alguna el Parlamento ha hecho lo que ha podido, al menos jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando. Quizás lo único que yo diría que puede que haya sido como algo que yo no sé, que faltó, o quizás que se le dio en poner más empeño, fue el no esperar tanto tiempo para la elección del Consejo de Postulaciones Electorales y el Consejo de Postulaciones Judiciales en su momento. O sea, digamos, con el tema de los magistrados fue un tema, porque hay que decirlo, el tema de los magistrados cuando se escogieron en la Asamblea Nacional no se escogieron para ser un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ellos son pertenecientes a unas salas del Tribunal Supremo de Justicia, y eso estuvo bien porque así era que se tenían que escoger. El problema está que las personas que quedaron electas se reunieron y dijeron, bueno, vamos a hacer un TCJ nosotros, y eso tampoco está totalmente bien. O sea, es una cuestión que tampoco nos podemos volver locos y pensar de nuestro lado que las instituciones nos van a ayudar del todo a volver hacia la democracia. Sí creo que lo mejor que pudo haber hecho la Asamblea Nacional fue sentar las bases de un pacto para una transición democrática, y que esto no se volviera un bochinche cuando llegara la libertad, porque imagínense ustedes, llegaba la libertad y aquí no había nada escrito, o sea, ¿qué íbamos a hacer? No, nadie, ¿de dónde sacábamos si no sabíamos qué hacer? Entonces creo que lo mejor que pudo haber hecho fue eso. Y la verdad es que, o sea, sinceramente, los 4 años que estuve ahí, o sea, de verdad, nuestros diputados, digo así porque yo voté por ellos, nuestros diputados han dado hasta lo que han podido. O sea, creo que no es una cuestión, o sea, creo que en Venezuela en los últimos años y entiendo que sea así porque es el único quicio democrático que se tiene, pero se ha dejado todo el peso hacia los parlamentarios. Y yo creo que el cambio político y la transformación democrática del país no es solamente y no depende solamente de la Asamblea Nacional, y quienes no sean diputados también y hagan política y sean dirigentes políticos también tienen que entender que no solo depende de la Asamblea Nacional. Andrea, me gustaría cerrar con esta pregunta. No sé si me estoy escuchando. He tenido como hoy problemas de conexión. Ok, me gustaría hacer una pregunta de Atenea Jiménez, no sé, creo que es un poco más política y de perspectiva, pero dice, ¿cómo los venezolanos podemos garantizar en tiempos futuros que se respete y prevalezca el equilibrio y separación de poderes y que no vuelva a ocurrir el mismo panorama como el que vivimos ahora? Bueno, Atenea, yo te diría que en primer lugar hay que participar. O sea, yo entiendo que no podemos decir que Venezuela está como está por los venezolanos, porque no es culpa nuestra, ¿no? O sea, no en el 100%, pero sí creo que parte del problema que tenemos ahorita es que Venezuela hubo una época, yo creo que eso pasó sobre todo en los años 80, en los años 90, entre los años 90 y el principio de los 2000, más o menos como hasta el 2007, que la gente se empezó a interesar por la política, cuando vieron que algunos de sus derechos les tocaba la esfera personal, pero la participación política es creo que el método más eficaz que tienen los ciudadanos. O sea, creo que si, por ejemplo, o sea, en cuestiones municipales, o sea, la participación en el presupuesto municipal es importantísima. O sea, creo que los ciudadanos tienen que estar ahí. También creo que así como los ciudadanos tienen que, o sea, los ciudadanos tienen que hacer política por sí mismos, también creo que los ciudadanos también tienen que quitarse esa cultura de pensar que los partidos políticos son malos y que no me meto en los partidos políticos, porque si
si hubiese más gente dentro de los partidos políticos que quizás no necesariamente tiene que hacer de la política su vida, quizás participarían más en política y estarían quizás en cargos representativos. O sea, es una cuestión de que la gente tiene que volver y entender que la política no es solamente para los políticos, sino que la política es para todos los ciudadanos, y que las instituciones, la única forma de controlarlas es que tú como ciudadano estés ahí. Y entender que en la medida que se te plantee lo posible, tienes instituciones propias de los ciudadanos para frenar contrarrestar el poder político. O sea, más allá de la Contraloría Ciudadana, o sea, el tema de los referéndums, no solamente estoy hablando a nivel nacional, sino a nivel estatal y municipal. O sea, es una herramienta. O sea, tú le puedes, así como le diste el voto a esa persona, o esa persona ganó por una mayoría de votos, tú también tienes el derecho a quitarlo de ahí y a seguir unos pasos para seguir un camino. Por eso yo creo que una de las cosas que hay que recalcar es que en los últimos años se ha hecho uso de los mecanismos de control ciudadano, como los referéndums, o se ha intentado hacer, y eso precisamente ha sido una de las cosas que más se le ha temido por parte del gobierno, del régimen de Maduro, que es el tema del control ciudadano. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer es participar más y estar ahí. O sea, cuando dejamos, o sea, quien tiene su tienda que la atienda, y si no que la vende. O sea, si a mí no me importa el país, no voy a participar. Entonces después no puedo ir por la vida quejándome de lo que pasó en el país. Entonces yo creo que si nos metemos todos eso aquí como un chip, quizás eso puede hacer que más gente participe, más gente esté ahí y que el país funcione mejor. Vale, Andrea, gracias por acompañarnos hoy. Te comento que mientras hablabas hicimos unas encuestas, descubrimos una nueva herramienta acá. Y esta última pregunta les preguntamos a todos qué debemos hacer para reconstruir nuestro sistema político. Y bueno, era una opción múltiple, ¿no? El 33% votó por reformar la Constitución, el 60% reconstruir nuestras instituciones, 72% habló de recuperar el Estado de Derecho, hay mucho que ver con la República, y el 70% votó con separación y control de poderes, y casi el 70% votó por siendo mejor ciudadano. Entonces, con ese mensaje final, que creo que es fundamental, me gustaría que des como un último mensaje y que nos digas si Andrea Mesa tuviera la posibilidad día de mañana de ser parte de ese grupo de personas que tengan que decidir cómo reformar y recuperar nuestras instituciones políticas, qué debemos hacer los venezolanos y hacia dónde debemos ir. Okay. Pregunta Bueno. fácil, ¿no? Sí, facilita. Bueno, en primer lugar, o sea, si tuviese la oportunidad de redactar una constitución, que maravilla. Lo primero, además de todas las recomendaciones que le di, creo que lo voy a poner por puntos. Creo que sin duda alguna no reformaría, digamos, no quitaría el presidencialismo, seguiríamos siendo una república presidencialista con mucho contrapeso en el poder legislativo, o sea, que el poder legislativo tenga la forma de apretar un poquito ahí al poder ejecutivo y que no haga lo que le dé la gana. Eliminaría por completo la figura del vicepresidente, porque simplemente no lo entiendo, ni entiendo para qué está ahí, más que para hacer lo que le dé la gana. En tercer lugar, no haría un tribunal constitucional, dejaría el Tribunal Supremo de Justicia como está, sí, digamos, en orden de jerarquización, la Sala Constitucional sin duda está por arriba, o sea, yo no diría como último intérprete, sino como, no sé, como aplicadora de la Constitución, porque intérprete tampoco debería ser, porque no debería crear, digamos, su opinión no puede hacer parte a una nueva constitución, no puede ser como una reforma constitucional en sentencias, digámoslo así, o sea, el juez positivo no debería existir, que existe muchísimo en este país. Con respecto al sistema electoral, lo dejaría de una vuelta, como ya dije, porque me parece que la realidad electoral de Venezuela no nos da para tener una segunda vuelta. El periodo lo volvería a poner a 5 años, y aquí sí voy con una cosa que es netamente opinión mía y no sé qué tan popular soy con esto, pero
yo no permitiría la reelección en ningún sentido ni aspecto. Les explico por qué. Porque normalmente cuando los periodos son de 4 años con reelección funciona esto, aquí en el modus político. El primer año es un año de adaptación, el segundo año es el año donde realmente impones o sea, marcas tu impronta. El tercer año ya empiezas a pensar en las primarias para las elecciones del cuarto año que te vas a dedicar a hacer campaña. Entonces, ya de ahí solamente tienes 2 años reales de gobierno real. Y eso lo que hace es que esos 2 periodos sean gobernados por la misma persona, y cuando venga el siguiente nos olvidamos de las obras que hizo el anterior y no hay, digamos, una continuidad, no administrativa, una continuidad de gestión. Y con la idea que yo planteo, que es 5 años sin reelección, creo que en el primer año, en efecto, es el año de adaptación. Me parece que no es fácil llegar a la presidencia así de la nada. El segundo año tiene que ser un año donde empieces a pensar en qué proyectos vas a hacer, o sea, como que el desarrollo de tu programa, y para eso tienes el segundo, el tercero. En el cuarto año ya estás pensando, puedes ayudar, digamos, si puedes empezar a ayudar al próximo candidato, pero no te dedicas a la campaña. Y digamos, el quinto año ya te dedicas a cómo hacer esos proyectos con que quieres que termine tu presidencia, pero además también cómo puedes enlazar esos proyectos con la próxima presidencia. Creo que esa es mi apreciación, y creo que así pudiéramos tener, digamos, no eternos caudillos en el poder, sino presidentes y hombres de Estado que duren 5 años y hagan las cosas que tengan que hacer en ese tiempo. Buenísimo. Y la Asamblea Nacional, no una Asamblea Nacional, sino un Congreso, o sea, sin duda alguna. Eso es como parte de mis reformas. Punto clave, eliminar la reelección indefinida. No, bueno, eso, ojo. Con esto es eliminar la reelección indefinida en el presidente. O sea, en muchos países del mundo los senadores se reeligen indefinidamente o los diputados se reeligen indefinidamente. Bueno, o sea, el problema no es el legislativo, el problema es la presidencia. tuvimos senadores vitalicios en Venezuela. Sí, pero los senadores vitalicios era muy escaso, y además era como parte de los expresidentes. O sea, eran los expresidentes y algunas otras personas. O sea, tampoco eran muchos. Buenísimo. Cari, todo tuyo. Bueno, yo espero que mi imagen no esté congelada. Tuve unos problemas de electricidad ahorita. Pero bueno, Andrea, yo creo que esta ha sido una penúltima clase ideal y fundamental. Y bueno, como te diste cuenta, tuvimos un debate increíble, no solo de debate, pero estemos de una manera más estable, no solo en el país, sino en el mundo, tengamos estos mismos Creo que la señal de Cari está... Sí, ya veo. Y opinión como de manera esencial. Una vez más, bueno, darte las gracias. Bueno, no sé, okay, ahora sí. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer tu invitación siempre. Y estar tan auténtica como siempre, tan presente también a todos los que se conectaron. Y bueno, de nuevo espero que mi audio y mi imagen esté